Julio César Pérez, abogado, el emperador del análisis en su momento. ¿Cómo que en su momento? Sí, porque él era el emperador del análisis. En su momento aquí. en radiografía, pero él sigue siendo. No, pero él abdicó, ya dejó de ser emperador. ¿O no? Usted abdicó. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. ¿Cómo están? Bienvenido de su casa. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá encantado de verlos de nuevo y de hablar un poquito de historia en hoy, un día que es fundamental, ¿no? 200 años de independencia histórico que nos toque vivir. Casualmente hace 2 años, los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá y en el 2003 los 100 años de separación de Colombia. Así que nos ha tocado vivir históricamente unos buenos años para también recordar. Sabes que el ingeniero Ducré, no sé si lograste ver la entrevista, ¿cuántos años estuvimos con los españoles? Pues venga, ¿qué seríamos? Granadillos, no sé. Granadinos. Granadinos. En otro momento colombianos, 80, ¿no? Y en esas épocas distintas hubo hombres, hubo mujeres que jugaron un papel fundamental. Hoy estamos en otros tiempos, 2021, pero ¿cuáles son esas grandes luchas? No está una España y Colombia, pero está, por ejemplo, una corrupción, está, por ejemplo, una impunidad. ¿Cómo trascender lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, Julio César, y llevarlo a la actualidad y lo que necesitamos en realidad? Sí, bueno, para hablar un poquito sobre el impacto que tuvo el 10 de noviembre y traerlo al día de hoy, al 2021, pues varias cositas. La primera reflexión que yo tengo es que hace 200 años el panameño de la época era un panameño 100% comerciante. ¿Sí? Lo que Panamá se dedicaba, lo que Panamá le importaba hace 200 años era el tráfico comercial, que no cayera la economía y demás. Eso en su momento también tuvo otras implicaciones que quizás llegan hasta nuestros días, que es que Panamá, al enfocarse 100% en el comercio, en el sector servicios, nos hemos olvidado de un sector muy, muy importante, que es, digamos, el sector primario y un poquito el sector secundario. Y el sector primario se desarrolla con investigación y desarrollo, con imagen. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, para responder a la pregunta, Susan. Lo primero que tenemos que luchar es ya ir quizás dejando un poquito atrás que el 100% nos tenemos que dedicar, digamos, al sector servicio. Lo hemos visto con los Panama Papers, con los Pandora Papers. Quizás ese es un modelo que tenemos que avanzar, tenemos que superar. Panamá ahora lo que le toca hacer es invertir más en I+D, que la gente se interese más en esto. No solo me refiero a investigaciones en el ámbito quizás de farmacias, de la física, de la química, también en las ciencias sociales, muy importante estudiar sobre esto. Así que eso es quizás la primera reflexión. Porque si no, Panamá no avanza en esa línea, si Panamá no avanza en esa dirección, estaremos siendo siempre un país del tercer mundo. No estaremos dando ese paso hacia la innovación que tanto se necesita y hoy en día nos hemos dado cuenta con todos estos escándalos, por ejemplo a nivel internacional, de sociedades anónimas, de demás, que tendrán o no su razón, ese es otro tema. Pero lo que sí nos tenemos que dar cuenta es que, también tenemos que enfocarnos en ir hacia adelante, en innovar y en desarrollar. Y lo otro que comentaste, sí, 100%. Yo justamente estaba revisando hace como 2 días el índice de Estado de Derecho del 2021. Eso es elaborado por una ONG internacional muy respetada, el World Justice Project. Y la nota más baja que saca Panamá es en justicia criminal. Nuestro justicia criminal, me refiero al Ministerio Público y Órgano Judicial en temas penales. Panamá queda en la posición 110 de 139 países evaluados. Esto quiere decir que somos de los peores de la clase del mundo en justicia criminal. Esto es una gran lucha que tenemos que hacer. Tenemos que reformar el sistema de adentro. Y no solamente eso, la posición, sino la calificación. Panamá puntúa 33 sobre 100. Imagínense ganar 33 en un examen sobre 100. Esto no estudiaste nada, ni siquiera prestaste atención a clase. Entonces, ese es el nivel súper preocupante que tiene Panamá en justicia penal. Y así también si nos vamos al análisis de, por ejemplo, la Asamblea de Diputados, en los índices de transparencia, también siempre por debajo de la media. A nivel, digamos, del otro órgano de Estado, del órgano ejecutivo también. Pero esto es algo
a nivel, digamos, regional, es algo que no solamente afecta a Panamá, pero sabemos lo que tenemos que mejorar, lo que nos falta es, porque los estudios están, y son estudios, no me los inventé yo, no lo estoy diciendo yo, están ahí, son de acceso público, están en internet, todas las evaluaciones que nos hacen como país, tenemos que mejorar muchísimo, casi siempre estamos por debajo de la media, eso es algo inconcebible, porque si ya sabemos lo que nos hace falta, entonces simplemente es la voluntad. No es que los estudios no están y no es que no hemos identificado esos puntos críticos en los que hay que mejorar. Así que fundamentalmente eso, y uno más, el de siempre, el de toda la vida, la educación. Los estudios PISA de la OCDE te dicen que Panamá está muy mal, no solamente en lo que se enseña, sino en cómo se enseña en la educación del siglo XXI. Por ejemplo, no basta con que el estudiante sepa matemática, historia, física, química, sino que sepa en qué lo puede utilizar en su día a día, y en eso estamos fallando. Y a ese nivel de educación hay que añadirle que mientras el mundo regresó a las aulas, en Panamá, en una realidad paralela, en la que no hay comparación en el mundo, nosotros pues no regresamos a las aulas. Había siempre aquí me duele esta esquinita de la uña para no regresar a las aulas de clase. Triste y lamentablemente. Pero fíjese, a partir de esto que usted nos acaba de decir, de estos estudios que son como un espejo, es como mirarse, y si uno no se quiere afeitar, ya que usted usa barba, pues no se afeita, pero ahí está el reflejo. Esto es lo que soy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo alineo? ¿Qué hago? ¿Dónde corto? ¿Dónde afeito? ¿Qué sé yo? ¿Qué gritaría al sol de hoy Rufina Alfaro si gritó la libertad aquel 10 de noviembre de 1821? ¿Qué gritaría hoy ante los resultados de estos estudios? Yo realmente creo que ni siquiera pudiera gritar, Rufina. Realmente creo que estaría ahogada, pues con tantas malas notas, con tantas malas calificaciones. Creo que ni siquiera el grito hubiera podido salir, porque incluso hasta quizás lo hubieran callado, ¿no? Entonces, creo que no tendríamos un grito. Y el grito hoy en día tendría que venir de la gente, de la ciudadanía, un movimiento quizás espontáneo, como lo fue el 10 de noviembre hace 200 años, que fue una suma de muchas cosas. Hace 200 años ya estaba la influencia de la Revolución Francesa, Estados Unidos con la primera constitución moderna del mundo, la Constitución de Cádiz. Es decir, se estaba gestando ya en el imaginario de los pueblos de América esos ideales de libertad, de emancipación, sumados, por ejemplo, a que España estaba muy débil también por las guerras napoleónicas. Napoleón invadió España. Entonces, se sumaron muchas cosas que al final del día inevitablemente se tenía que dar la independencia, de una u otra manera. Entonces creo que hoy en día hubo esta suma de estas pequeñas cosas que al final del día van a ser, espero, que sean ya incontenibles y se puedan hacer. Algo bastante revolucionario, quizás quisiera decir, ya que hace 200 años, una revolución, por decir, una independencia de un país que después, bueno, se une al proceso de Bolívar. También estaba estudiando en estos días libres, en Fiestas Patrias, algo quizás había olvidado, que es el derecho a la rebelión. Y el derecho a la rebelión nosotros no lo tenemos en nuestra constitución panameña, pero sí está en nuestras constituciones del mundo, e incluso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que te dice que los pueblos, cuando se sienten oprimidos o que sus gobernantes no están satisfaciendo las necesidades básicas, hay un derecho legítimo a rebelarse, es decir, a no cumplir las leyes. Entonces, quizás por ahí pueda venir ahora o en 10 años, no sé, en los próximos 200, este resurgir que está en la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, este derecho a la rebelión de cuando los gobernantes no respetan las aspiraciones de aquellos que los escogen, de los que los eligen, cuando a nivel, digamos, empresarial tampoco se están haciendo las cosas bien. Ahora que el tema del ambiente es un boom, por ejemplo, con las malas prácticas empresariales, las prácticas mercantilistas, cuando no se está respetando realmente las reglas de convivencia, nace este derecho legítimo que tiene la ciudadanía, porque al final el poder pues, reside en el pueblo, eso no lo debemos olvidar. Y existen muchísimos mecanismos, quizás esto es muy revolucionario, pero tampoco es bueno olvidar que esto existe y que en un momento fue necesario para que la humanidad cambiara. Miren la importancia de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, que marca un hito en la historia y divide la historia moderna de la contemporánea. Entonces, creo que son cuestiones que vale la pena recordar. Panamá no se escapa de eso. Ya hablamos de cómo nos califican la OCDE en los estudios educativos.
de la calidad de nuestro sistema penal, de la calidad de nuestro sistema legislativo y de nuestra capacidad de administración del Estado. Quizás en temas tan sencillos que la ciudadanía puede presionar y exigir es, ahora, y qué bueno, que ahora se está hablando mucho de la ley del presupuesto de la nación. Entonces, ahí es importante que sea participativo o que esté sujeto en base a metas, porque nuestros presupuestos generalmente se hacen en base a históricos y no en base a objetivos o metas. Por ejemplo, cualquier institución, digamos, no sé, el MINSEC, el Ministerio de Seguridad, te voy a dar $200, pero yo necesito que tú me digas qué objetivos y qué metas vas a cumplir con esos $200. Para el otro año, si me pides más dinero, yo ver si cumpliste o no. Entonces, de esa manera sí estaríamos, digamos, avanzando y administrando y tecnificando muchísimo más el Estado y planificando, muy importante, ya que ahora pues ya no tenemos un Ministerio de Planificación como hace unas décadas atrás. Entonces, creo que son esas cosas que ya sabemos, que identificamos, que tenemos que volver a hacer y que tiene que ser espontáneo por parte de la gente. Hombre, don Julio César, gracias por acompañarnos esta Gracias. mañana. Que tenga muy buen día. Y que Gracias se a repita, ustedes, un gusto que se verlos. repita por ahí, que regrese a analizar